Bien, que la paz de Dios, la gracia de Jesucristo, la comunión con el Espíritu Santo, sea con cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de Jesús. Bien, vamos a comenzar una serie de estudios sobre el discipulado. ¿Qué significa el discipulado? Es la doctrina que viene después del bautismo en el nombre de Jesucristo. Hay varios hermanos que ya se han bautizado, por tanto hay que seguirle adoctrinando. Como dice la Biblia en Hechos 2:42, dice, y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso fue exactamente después que fueron bautizados. Entonces tenemos que explicar qué significa perseverar en la doctrina de los apóstoles. Primero, ¿cierto? Hay que explicarle que hay un ministerio apostólico, que no se persevera en la doctrina de los evangelistas ni en la doctrina de los obispos, sino que en la doctrina de los apóstoles, perseverar la primera iglesia. Entonces, actualmente, las iglesias perseveran en sus corporaciones o en sus invenciones, pero no en el ministerio de los apóstoles. Entonces, eso, para que exista el reino de Dios, tiene que haber un ministerio con apóstoles. Eh, Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, hoy día tenemos que ir a la raíz de la doctrina. Entonces, fue escrito y fue inspirado por el Espíritu Santo la sana doctrina apostólica. Eso es lo primero en Hechos 2:42. Enseñarle a los primeros hermanos el amor por la Biblia, el amor por el Nuevo Testamento, el amor por la sana doctrina de los apóstoles. Y también el amor por la correcta interpretación en este tiempo de la sana doctrina apostólica. El Señor nos bendiga y explicar de que Jesucristo tiene un ministerio que se nos ha manifestado para poder hablar de esta palabra. Que el Señor bendiga a toda la congregación. También después dice, y perseveraban en la comunión unos con otros. La comunión es algo muy importante. Significa en griego koinonia, que es una participación, es una sociedad, es una mutualidad. Entonces, en Hebreos 13:16 dice de que la iglesia participaba en la ayuda mutua. Entonces, eso es tener comunión. En lo material, ¿cierto? La iglesia siempre tiene que tener amor por el necesitado de la iglesia. No pueden haber hermanos que pasen dificultades económicas. Por eso se llama el partimiento del pan. Se reparte al que le falta. Y el que tiene más, ¿cierto? Tiene que ofrendar y dar para que esto sea una hermosa comunión. Cuando no hay comunión, entonces los hermanos no les importa mantener, ¿cierto?, la economía del ministerio. Entonces se olvidan de dar su ofrenda, se olvidan de los hermanos más pobres y dejan a la iglesia abandonada. El Señor Jesús nos ayuda. Entonces, aún a los propios apóstoles había una comunión, dice en 1 Corintios, de que los apóstoles ponían la parte espiritual y la iglesia la parte material, y ahí había un equilibrio. Entonces eso se llama una mutualidad. Eso significa comunión. Y también dice perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significan las oraciones? Significa de que no solamente cuando el hermano está mal de las finanzas hay que socorrerlo, sino que cuando está mal de la salud. Entonces tenemos que orar por cada hermano. No tanto orar por uno mismo, sino que orar por los demás. Orar por la comunión, ¿cierto?, de los hermanos, en la oración. Orar mucho. La iglesia tiene que orar. Una iglesia que no ora no tiene comunión. Entonces tiene que perseverar la iglesia en la comunión unos con otros. Entonces el Señor nos ayude. Son dos cosas: perseverar en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Y la comunión se divide en dos partes: la ayuda mutua y la necesaria oración que tenemos que cada hermano tiene que tener. Amén. La iglesia tiene que
que recién se bautiza tiene que orar mucho. Orar por su hermano, orar por el ministerio, orar por su familia, qué sé yo. Hay muchas cosas por las cuales orar. Y ahí tenemos que tener comunión. Por ejemplo, si se nos enferma alguien, ¿qué tenemos que hacer? Orar por él. Y no podemos decir, pero es que yo no estoy en comunión con este hermano para orar por él. Entonces ahí es donde se prueba la comunión. No podemos orar solamente por nuestros amigos, tenemos que orar también por nuestros enemigos. Orar por todos, dice la palabra del Señor. Entonces eso significa la comunión. Hay gente que se sale de la comunión y cuesta orar por ellos. Pero mi hermano, es un deber de la iglesia permanecer en la comunión. Así que eso, mi hermano, es lo que vamos a explicar. Voy a poner algunos textos y luego lo voy a explicar. Y también vamos a ver después, ¿cierto?, cuáles son los motivos por los cuales se pierde la comunión con Dios, la comunión con la iglesia. Que el Señor Jesús les bendiga y un gran saludo a los hermanos de Yoyinco, Alto Yoyinco, con el obispo Gaspar Escobar, y saludo a la iglesia de Linares, con nuestro hermano obispo Germán Maureira, y a todos los santos, que el Señor le ayude mucho esta palabra, porque esta palabra no solamente va a ser para aquellos que se sientan, sino también es un repaso para la iglesia. Bien, que el Padre guarde y le bendiga. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Bien, que el Señor Jesucristo les bendiga y vamos a explicar entonces los textos que hemos puesto para poder darle una mejor comprensión. Por ejemplo, en Hechos 2:42 se hablan, generalmente cuando lo hablan, los hermanos hablan de 4 cosas: perseverar en la doctrina de los apóstoles, una cosa, la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Según la comprensión que nos da el Espíritu Santo, son 2 cosas fundamentales. Una, la perseverancia en la doctrina de los apóstoles y la perseverancia en la comunión unos con otros. Bueno, la primera parte ya la hemos estudiado sobre la doctrina de los apóstoles. Sabemos que hay 2 mujeres en la Biblia. En el libro de Apocalipsis aparece la novia de Jesucristo y aparece la gran ramera, la Babilonia. Entonces la novia edificada en la sana doctrina de los apóstoles y la ramera edificada en la apostasía y en la doctrina del anticristo. Entonces la Iglesia Católica primero y después los evangélicos llenaron de muchas lenguas
por eso se llama la Babilonia, es una confusión. En cambio, la iglesia novia tiene la doctrina de los apóstoles y punto. Entonces, cuando se niega el ministerio de los apóstoles, ocurre que caen en la Gran Babilonia. Son una denominación más, una secta más. Pero la novia de Jesucristo es la que está edificada en el fundamento de los apóstoles. Tiene que ver dónde se edifica la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso sería la primera parte. Después dice la comunión unos con otros. Ahora la comunión unos con otros se parte en dos partes. En el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa eso? Que se parte en dos partes de la comunión. La primera parte se refiere a la ayuda mutua que tiene que tener la iglesia con los hermanos. O sea, los hermanos tienen que ayudar a la viuda, tienen que ayudar al huérfano, tienen que ayudar a los hermanos más pobres, tienen que sostener el ministerio, tienen que ayudar a su obispo, tienen muchos deberes la iglesia. Entonces eso se llama comunión. Pero ¿por qué comunión? Porque los ministros y el ministerio le está entregándole, le está sembrando lo espiritual. Y por eso se cosecha lo material para que se pueda avanzar en la obra del Señor. Ahora, cuando hay comunión ocurre eso, cuando no hay comunión, los ministros predicamos y la iglesia no responde, no ofrenda, entonces no hay una comunión. También se ve cuando hay un necesitado y la persona endurece su corazón, entonces no tiene comunión. Entonces, la primera parte de eso es el partimiento del pan, que significa que todos tienen derecho a participar del pan. Entonces no puede haber, se llama la distribución. En la primera iglesia ellos vivían juntos, así que era una obligación este asunto de la comunión. Ahora, cuando no viven juntos los hermanos, cuesta más participar de la comunión de los bienes. Y en las oraciones, perseverar en la comunión, en las oraciones, significa de que la iglesia hay que enseñarle a orar. Tal como con lo material se sostiene y se suple y se ayuda, también con la oración se suple y se ayuda. Entonces los hermanos hay que enseñarles a orar. Orar mucho, que oren por el necesitado, que oren por la iglesia, que oren por su familia, que oren por la nación. Hay tantas cosas por las cuales orar. Y eso se llama tener comunión. Primeramente la comunión, ¿cierto?, con las necesidades espirituales de la iglesia. Si hay un hermano que está enfermo, ¿cierto?, toda la iglesia tiene que ponerse en oración. Entonces, es muy feo que uno ore por la necesidad de uno. Y una vez estaba orando y el Espíritu Santo me hablaba, me decía: yo conozco todo lo que tú necesitas. Yo sé todo lo que tú... Entonces, Señor, entonces voy a orar por los demás. Entonces hay una necesidad de orar por los otros. Eso se llama una oración mutua. Usted ora por los demás y alguien está orando por usted. Entonces esa es la oración en lengua, ¿cierto? Dios toma su oración y la pone en cualquier lugar donde Él la requiera. Por eso es importante orar también en el Espíritu. Orar con el Espíritu y orar con el entendimiento. Todo eso lo tiene que tener la iglesia. Entonces eso sería, digamos, la interpretación de Hechos 2:42. La comunión con el Espíritu Santo, ¿cierto? Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Sea bendito el nombre del Señor. Tenemos, mi hermano, una gran responsabilidad. Efesios 4:11 dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación. Entonces, Efesios 2:20 dice: están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Entonces, lo que le decían delante, Hebreos 13:16, habla, dice, y de hacer el bien, dice, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, antes había que matar un corderito, no sé, traer un presente, un sacrificio ante Dios. Pero ahora tenemos que, con la ayuda mutua, hacer este sacrificio ante el Señor. Un sacrificio agradable, dice. ¿Amén?
en el nombre del Señor. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia generosa. Amén. Tenemos que enseñarle a los nuevos hermanos a que sean generosos. Y también, ¿cierto?, hacerlos participar de la comunión, pues no solamente pedirle, sino que también que reciban bendición de la iglesia, de todas maneras. Que el Señor nos bendiga. Los hermanos se afirman cuando llegan, cuando hay un hermano necesitado, nunca más se va a olvidar ese hermano que la iglesia lo ha ayudado en su aflicción. Bendito sea el nombre del Señor. Y los apóstoles aquí en 1 Corintios 9:11 dice: y si nosotros, dice, sembramos en vosotros lo espiritual, es gran cosa si cosecháramos de vosotros lo material. Entonces por eso se pide ofrenda en la iglesia, porque se está sembrando lo espiritual y se está cosechando lo material. Se pide ofrenda, entonces la ofrenda sirve, ¿cierto?, para suplir las necesidades del ministerio. Así que el Señor nos bendiga, y por eso que nunca cuando se pide una ofrenda usted se quede sin ofrendar. Hay que enseñarle a los hermanos a ofrendar. En el mundo siempre era todo lo contrario, ¿cierto? El que podía sacarle a otros le sacaba. Pero acá, mi hermano, en el ministerio tiene que haber, mi hermano, esta comunión. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a hablar también sobre este asunto, ¿cierto? Aquí Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas uno a otro, y dice, y orad unos por otros. Tenemos que mantener esa comunión, orar unos por otros. Que el Señor nos bendiga, para que seáis sanados. Amén. El apóstol también decía en 2 de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, dice, orad por nosotros. La iglesia tiene que orar por el ministerio, para que la palabra del Señor, esta palabra, corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, es muy importante la comunión entre los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora, hermanos, vamos a conversar algo, mi hermano, sobre por qué se pierde la comunión. Se pierde la comunión cuando un hermano que está bautizado cae en unas faltas graves. Se pierde la comunión. A mí, cuando yo recién empecé a caminar, el Espíritu Santo me dijo, me habló sobre la comunión, y me dijo, apártate de los malos hermanos. Y yo no entendía cómo podían haber malos hermanos. Me dijo, apártate de esos malos hermanos. Y yo le dije, ¿cuál es, Señor? Me dijo, todos los que tengan vicio, después de ser bautizados, apártate de esos hermanos porque no son buenos hermanos. Entonces, ese pecado se llama disolución. Son disolutos. Un disoluto, según el diccionario, es una persona entregada a los vicios. Una persona que está llena de vicios, después del bautismo hay que apartarse de él. De esa manera se mantiene la limpieza de la iglesia. Si un hermano se bautiza y bueno, haya tenido los vicios que haya tenido, no nos interesa. La sangre de Cristo lo lavó y lo limpió, ¿cierto? Y quedó limpio. Pero si después del bautismo continúa con ser un disoluto, ya explicamos, a veces la gente no entiende y dice disoluto es una persona rebelde. No es así. Un disoluto, según el diccionario, es una persona que se entrega a los vicios. Después de ser lavado, ¿cierto?, se vuelve a embarrar. Que el Señor, y eso trae un escándalo y es una causal para que nosotros nos apartemos. Dice aquí 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os junté con ninguno que llamándose hermano, o sea que está bautizado ya, fuere fornicario. O sea, no se conforme con el matrimonio, sino que tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, eso no se permite, no está permitido en la iglesia. O avaro, también es un pecado grave. No junté con los avaros. ¿Qué es un avaro? Una persona materialista, que no da nada. Entonces, esas personas avaras, ¿cierto?, adoran el dinero y no ofrendan ni un peso al ministerio, ni a su hermano, y tienen dinero y lo tienen ahí en la avaricia. Entonces hay iglesias que son avaras, juntan, pero no ayudan a nadie. Entonces el Señor nos bendiga. Y si ayudan a alguien, ¿cierto?, le dan una pizca, ¿cierto?, y el resto lo siguen juntando.
Eso se llama avaricia. Amén. Entonces, ningún avaro va a entrar al reino de los cielos. No juntéis, dice, con un avaro. Hay que dejarlo aparte de eso. O idólatra, ¿cierto? Eso le pasa a los católicos, ¿cierto? O si viene un hermano ahora y se bautiza y vuelve con la santería, vuelve con los santos, vuelve con las vírgenes, vuelve con toda la idolatría inmunda, entonces tampoco no hay que juntarse con él porque todavía no tiene la película clara. Bendito, o maldiciente. ¿Qué significa un maldiciente? Es una persona que le gusta maldecir a las personas. El Señor nos tenemos que tener cuidado con ese tipo de personas. A los chismosos se refiere. Entonces, porque esparcen un chisme y lo siguen esparciendo y al final no es cierto. Entonces, eso es pecado. Tenemos que apartarnos del chismoso, aquel que dice, no, si yo sé una cosa pero no se la puedo decir a nadie. Es un chisme, está incordiando. O sea, la incordia, ¿cierto? Es algo que Dios aborrece. Y llega después al vicio, el disoluto, el borracho. Si alguno es borracho, entonces tampoco o es drogadicto, o es bueno para fumar, o tiene adicciones, entonces es un adicto. Entonces también la iglesia tiene que apartarse de eso, hermano. No hay comunión con un disoluto. O ladrón, ahí ya es más grave, ¿cierto? Bueno, todos los pecados son graves, pero acá, ¿cierto? Si un hermano está bautizado tiene que ser honrado, no importa que haya sido un ladrón antes, pero ahora, después de, ¿cierto? del bautismo en el nombre de Jesucristo, tiene que dejar de robar, tiene que dejar de estafar, de dejar de quitarle las cosas a los hermanos, a la mala. Que el Señor nos bendiga. Ahora, ¿cuántas a veces pelean por la herencia y son ladrones? Y la Biblia dice que ningún estafador va a heredar el reino de Dios. Y esa es la causal de excomunión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver también otro texto. Acá, ¿cierto? Dice sobre los requisitos, dice, el que fuera irreprensible, marido de en Tito 1:6, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución. ¿Qué cosa es la disolución entonces? Es cuando una persona vuelve a la andada, vuelve a los vicios, vuelve a hacer lo malo. Que el Señor nos bendiga. Que ninguno, ¿cierto?, se descarríe. Que ninguno vuelva a ser un fornicario, o que ninguno vuelva a ser un ladrón. Y sobre todo acá dice que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, ¿qué cosa es la rebeldía? Cuando la gente no quiere el reino de Dios y se rebela contra el Altísimo, se rebela contra Dios, se rebela contra el ministerio y hace las cosas como ellos quieren. Y al final, hermano, esta gente van a ser duramente castigados. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El que fuera irreprensible, ese marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, son dos cosas. Y también acá, mi hermano, en Corintios 6:10 dice sobre los que van a heredar el reino de los cielos. Por eso es que es importante ver, ¿cierto?, cuáles son las causales de la descomunión. Ya vimos la perseverancia, ¿cierto?, en la comunión. Pero acá mi hermano dice, ni los ladrones, dice, los ladrones están en primera fila para estar fuera del reino. Ni los avaros. Eso también es grave. Las personas no saben lo que es la gravedad que tiene la avaricia. La avaricia es el amor al metal. Entonces son materialistas. Ni los borrachos, ni los difamadores, ¿cierto?, los chismosos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces que el Señor nos ayude, mi hermano, y podamos, ¿cierto?, ver esto, ¿cierto?, porque esta gente no va a heredar el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y finalmente vamos a ver un texto aquí, mi hermano, en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, también, hermano, el homicida no tiene parte en el reino de los cielos. Y a veces ser homicida es odiar
la muerte de un hermano. Los fornicarios, los hechiceros, imagínense. ¿Cómo pueden haber hechiceros después de ser bautizados? Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21. Así que quería dar esta palabra porque es importante para la iglesia que se le enseñe a perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y eso sabemos que se divide la comunión en qué cosa? En la ayuda mutua y en la oración. Y también lo segundo, ¿cierto?, de que hay que tener mucho cuidado para permanecer en la comunión, para permanecer en la doctrina, porque muchos hermanos van a procurar entrar y no van a poder después. Así que el Señor lo bendiga y quería entregarle este pequeño estudio para que ustedes lo analicen, lo amplíen, lo expliquen como ustedes lo entiendan. Pero mi hermano, es importante darlo a conocer a la iglesia. Que el Señor Jesús les bendiga. Un gran saludo a todos los hermanos. Amén.